Bienvenidos a Flores Salvajes, un espacio donde estamos aprendiendo de las historias de vida de nuestros entrevistados. Yo siento que, yo quiero aprender de las demás personas y quiero aprender de lo que han vivido, porque siento que solo así pueden enseñarnos algo, porque de la experiencia creo que es como cuando uno aprende. Y hoy tenemos aquí a un gran amigo que conozco de hace muchísimos años porque es un gran amigo de mis hermanos, entonces lo he visto toda mi vida y lo quiero mucho. Y, y bueno, creo que tienes una historia muy interesante que tiene como conexión y me gusta mucho, es la sonrisa. Eh, y bueno, como sabemos, Flores Salvajes, el concepto es un poco de que los golpes que nos da la vida nos invitan a florecer. Eh, entonces quisiera escuchar tu historia de vida y cómo hiciste o cómo estás en ese proceso, digamos, de transformación, pasando de una sonrisa a otra, digamos, de alguna manera. Es así, es así. Bueno, en primer lugar, Luis, feliz de estar por aquí acompañándote en este nuevo episodio artístico, creativo de tu vida. Además de un episodio inspiracional para muchos, seguramente, no solo para ti, sino para todos los que por aquí de alguna forma te acompañan, porque sin duda alguna, pues he tenido la suerte de ver algunos de tus episodios de Flores Salvajes y cada uno en su estilo, en su forma, invita a entender un poco más la vida, tomando como referencia a quien uno por aquí tiene la suerte de ver. Así que te felicito por haberte aventurado a esto. Entiendo que no es fácil, que te ha costado, pero lo vienes haciendo muy sabroso y me encanta pues eh, que te hayas aventurado a invitarme a estar por aquí. No, yo feliz y devolviéndote la invitación porque ya tú me invitaste una vez en su momento a tu espacio. Y desde que empecé mi espacio quería hablar contigo, pues. Es así, Cuéntame, es así. ilumíname con tu historia. No, tú sabes que cuando tuvimos esa conversación fuera del aire, de alguna forma lo que estábamos tratando era de entender qué me había llevado hasta aquí. Y cuando digo hasta aquí, es a este episodio o a esta figura que yo de alguna forma llevo adelante con tanta alegría, que me quita tiempo, pero por otro lado me lo regala, que es esta figura de Meltrillas, ¿no? Este, Quienes de cerca me conocen por mi nombre y mi apellido, José Santiago Núñez Machado, odontólogo, ortodoncista, profesional, emprendedor, pero quienes me conocen inclusive hasta un poco más allá, me conocen también como Meltrillas. Y te echo el cuento un poco cómo nace Meltrillas, aunque como le explico a todo el mundo, Meltrillas es una palabra que no existe. Tal vez Meltrillas como personaje tampoco existo, pero es algo que en algún momento de la vida, yo creo que cuando joven, malandro o algún sobrenombre, alguien me dijo Meltrillas y así me quedé. Inclusive mi primer email, Hotmail, es meltrillas@hotmail.com. Pero, Okay. pero esta figura de Meltrillas público eh, nace durante los primeros meses de pandemia. Yo, que para quienes no saben, la pandemia desarrolló muchas cosas en nuestro país, Venezuela, entre algunas de ellas el delivery. En esa época no existía el delivery. Nada más los chinos hacían delivery en Venezuela, y uno que otro proveedor, restaurante. Pero realmente como delivery nació durante la pandemia y se entendía se entiende por supuesto, ¿no? Em, un día ya, yo creo que sería el tercer mes de pandemia, que uno no entendía todavía dónde estábamos. eh, yo pido algo para la casa, me llama el motorizado, me dice que baje a recibirlo en el estacionamiento del edificio, bajo, llega este señor, me entrega algo y me dice, ¿cómo estás tú? Y, y cuando el señor me pregunta, ¿cómo estás tú? Hoy en día lo cuento y me río, pero en ese momento cuando él me hace saber que él le importa saber cómo me siento yo empiezo a llorar. Se ve que, se ve que alguna fibra me tocó, un señor, un motorizado X de muchos,
empiezo a llorar y yo le digo: "Yo creo que yo no estoy bien". mm, Y él, por supuesto, impactado, un señor que viene a recoger la bolsa de lo que él está trayendo y le dice, llorando a moco tendido, le digo: "Mira, yo creo que no estoy bien". Él se preocupa, se ve que es un tipo que era un tipo religioso, inclusive guardé su contacto en el celular, pero después dije, yo creo que inclusive pensé en algún momento hasta llamarlo para darle las gracias por la pregunta, por ese cómo mm, estás tú. Pero bueno, claro. no lo hice, me arrepiento de no haberlo hecho, pero sí reaccioné. Al verme llorando, yo digo: "Mira, yo debo necesitar algún tipo de ayuda". Y digo: "Bueno, déjame déjame tratar de ver si me acerco a alguna iglesia", que es lo natural para alguien que poco medita, o que no cree en los astros, o que le cuesta creer un poco en la psicología, en la psiquiatría, en la terapia, etcétera. Así me criaron. Entonces dije: "Déjame ir a la iglesia". Por supuesto, intento la primera iglesia, está cerrada, intento la segunda, está cerrada, intento la tercera, está cerrada, y digo, bueno, yo creo que esto es una señal de Dios. Y digo, voy a tratar de lograr una entrevista o una sesión con algún psicólogo de Caracas. Logro una cita con un psicólogo, y en la primera cita me embarca, en la segunda cita me embarca y la tercera cita me embarca. Entonces, ya eran 3 strikes. El de Dios, que la iglesia estaba cerrada, y el del psicólogo con quien pretendía tener un encuentro. Entonces, yo dije: "Mira, yo creo que a mí lo que me está pasando es que frente a esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, yo eh, me siento como en prisión, me siento que no estoy entrando en contacto con nadie, no estoy haciendo feliz a nadie, y por lo tanto no me estoy haciendo feliz a mí mismo, o no soy feliz yo mismo". Y en ese preciso momento dije: "Bueno, yo voy a agarrar mi celular, voy a agarrar mi cuenta de Instagram y voy a empezar a tratar de conversar con gente". Y eso fue lo que hice. Yo inmediatamente dije, bueno, para hablar con Dios, déjame hablar con alguien con quien yo creo está más cerca de Dios que yo, que es el hermano Dorindo, que es un hermano de la congregación marista del Colegio Champañat aquí en Caracas, donde yo estudié. Gran amigo, persona que yo mucho quiero. Y tuve esa tertulia con él. Y en esa tertulia, por supuesto que también durante varios momentos en la tertulia con los ojos aguados, preguntándole qué nos está pasando, por qué me siento así, dónde está Dios en todo esto, se olvidó de nosotros, dónde consigo yo mi paz, o dónde consigo yo dónde sentirme bien. Y de alguna forma Dorindo, que muy bien me conoce desde chamo, porque fue mi profesor guía en primer año de bachillerato y luego repitió en quinto año de bachillerato, o sea que me conoció durante toda mi adolescencia, pues para Dorindo yo siempre fui una persona feliz, una persona productiva, una persona feliz y una persona que siempre se sintió bien donde estaba, siempre y cuando se comunicara e hiciera a los demás felices. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a aprovechar esta ventanita del Instagram a través de mi cuenta Meltrillas, y yo voy a empezar a entrar en contacto con gente y voy a empezar a aplaudir a la gente. Voy a tratar de hacer sentir bien a la gente y tratar de mostrar todas esas cosas buenas que de alguna forma en ese momento pues se sentía que eran pocas, y lo logré. Y en eso pasé toda la pandemia. A veces realizaba una tertulia por día, a veces realizaba 2, eh, y llegué a hacer 150 tertulias o conversaciones, como las quieras entender, por donde desfilaron todo tipo de personas, todos menos políticos. Eh, Desde artistas, escritores, músicos, cocineros, cirujano cardiovascular, abogados, expertos en petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna forma lo que yo logré conseguir en ese espacio fue justamente lo que yo creo que necesitaba, que era conversar, comunicarme y mostrar a los demás que hay suficientes cosas buenas en el mundo como para uno ser feliz. Y conseguí mi zona de confort, mi zona de paz, mi espacio. Y en ese espacio yo he estado toda la vida buscándolo. Y si quieres te sigo echando el cuento, pero este mismo capítulo de alguna forma, no con este episodio de la pandemia donde lloré y donde me di cuenta que no me sentía bien, pues de alguna forma lo viví cuando estudiaba en odontología, cuarto y quinto año de odontología, casi la abandono, entré a trabajar en la radio, y luego en la radio, pues cuando entendí que
que sí, que me divertía, pues entendí también que la odontología también me hacía feliz, porque de alguna forma también entras en contacto con la gente, hace que la gente pues recupere su calidad de vida, se sienta feliz, transmita felicidad. O sea que siempre de alguna forma han sido ciclos. Yo diría que mi vida ha sido ciclos entre la formalidad de la comunicación a través de la odontología y la formalidad de la comunicación a través de cualquiera de estas ventanitas que hoy en día nos permiten comunicarnos con todo el mundo. Y siempre el fin creo que ha sido el mismo, hacer feliz a la gente, cosa que me hace a mí sentirme feliz. Sí, pareciera que en ese momento del delivery en la pandemia, lo que me imagino, y según lo que estás hablando, me imagino que estabas desconectado. Eh, Obviamente estabas metido en tu casa, todo el mundo aislado, pero yo me imagino que el feeling que tenías es que te sentías como desconectado de los demás y por ende desconectado de ti mismo. Digamos que por las interacciones que tiene con los demás, uno se llena de vida, digamos. Y me imagino que era lo que estabas buscando cuando ibas para misa, conectarte con gente ahí, o cuando ibas a hablar con un psicólogo, de repente conectarte con gente con él. Y digamos que hiciste tu terapia, por decirlo de alguna manera, em, online, en vivo, entrevistando a la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y siempre creo que lo dije durante las tertulias, durante mis Mm. conversaciones. Esto para mí se ha convertido en una terapia porque eh, me sentía bien conversando, comunicando, pero al mismo tiempo me sentía bien sabiendo que estaba de alguna forma colocando ahí en la tarima, en la vitrina, a gente que de alguna forma con lo que hacía o con lo que es, motivaba a otros. Me convertí como en una especie de jalamecate profesional. O sea, yo decía, oye, qué bonito que aplaudan lo que tú haces. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y te digo, siempre fue súper complejo, porque tú te podrás imaginar, yo escribiéndole, no sé, a un cirujano cardiovascular, mira, vamos a hacer una entrevista por Instagram, mi nombre es Meltrilla. Él habrá dicho, bueno, pero ¿quién carrizo es Meltrilla? O de repente no sé, con Guillermo Dávila, que vive en Doral, que tendrá unos años sin venir al país, que, que habrá dicho, ¿quién carrizo es este señor? O con cualquier artista que de alguna forma se sienten algunas veces como en otro mundo, pues que llegue alguien a decirles, mira, yo lo que quiero es aplaudirte. Y fue difícil, créeme que hubo mucho que jalar, hubo mucho bonito que decir para que me dieran un tiempo al aire para sencillamente felicitarlo y mostrar lo bonito y las cosas positivas que hace con su vida y con su carrera. Y me dijiste que hiciste como 150 entrevistas. em, a mí Creo me que está más, creo pasando, que ujú, ¿crees que más? ¿Fueron más? creo que más. Sí, posiblemente más, sí. O sea, a mí me está pasando ya, y yo llevo son 15 entrevistas. Ya yo puedo Okey. ver cómo cosas que me han pasado en la entrevista, cosas que he aprendido de las personas, se salen y entran en mi vida, y luego cómo entran o sea, como ya son parte de mi vida, obviamente en las próximas conversaciones ya las tengo con otras personas, y otras personas me han dicho que han cambiado su vida y su manera de pensar por cosas que me ha dicho un entrevistado antes. ¿Entiendes? Como que ya he visto Por su cómo las conversaciones se están mezclando con mi vida y luego se mezclan con otras conversaciones más adelante. Em, bueno, porque pasa de alguna forma, oye, lo positivo debería pegarse, y cuando uno está abierto a eso, eh, pues, de alguna forma, uno termina manifestándolo, y te doy absoluta razón en lo que estás diciendo. Yo, mira, con personas que entrevisté, directores de algún tipo de fundación, esa gente que uno dice, bueno, esta gente le entrega la vida a este proyecto y poca gente sabe de este proyecto y tú lo escuchas y, y, y después terminas tú dándote cuenta que hablando por aquí y por allá, terminas tú siendo como un agente que repite, como una persona que repite lo que escuchó y te sientes tú bien, te sientes tú bien siendo eco de esa persona a quien tú entrevistaste. Y eso te puede pasar desde con un cantante, hasta con un abogado experto en petróleo, hasta con, como dices tú, con el director de una fundación.
y pasan a ser parte de tu personalidad. Y siempre y cuando uno lo haga con seriedad, porque eso era lo otro, Luigi, a mí era muy sabroso sentarme a conversar con alguien. Eh, Distinto a conversar con mis 3 muchachos y con mi esposa, cosa que disfruto también mucho, pero oye, qué sabroso es conversar con alguien aquí trancadito que se abre porque pasaba durante la entrevista, pasaba de lo personal a lo profesional y volvía a lo personal, a lo profesional. Algunos llegaron hasta a llorar. Me imagino porque sentían que eso que ellos estaban haciendo o a lo que ellos se dedicaban posiblemente no lo iban a poder hacer más nunca. Eh, Mm. entonces, era un momento de absoluta conexión entre una persona que lo que quería era aplaudirte y otra persona que sencillamente lo que quería contar es algo que hace y lo que es su vida. Entonces, se convirtió en un momento muy bonito. Y ese momento bonito, pues, sin duda alguna, te contamina en el buen sentido de la palabra, y tú lo que te conviertes es en eso, en una persona que va por aquí y por allá, echando el cuento de esa persona con la que tú conversaste, que no es distinto a lo que a uno le pasa todo el día. Uno va por una panadería y se consigue con alguien y pide un cachito, y el de al lado pide un cachito mejor que el tuyo, y tú le dices: "Mira, ¿qué es ese cachito?". Y tú al día siguiente dices: "Mira, por ahí escuché o vi o me dijeron que hay un cachito mejor que el que yo me como regularmente". Entonces, es un aprender y mostrar lo sabroso que es la vida de los demás. ¿Y qué crees que se quedó? O sea, que de esas cientos, 200 entrevistas, como que hay algo que te haya marcado, una entrevista específica, algo que te hayan dicho que, digamos, hayas integrado a tu vida. Bueno, como te digo, al pasar en esas entrevistas de lo profesional a lo personal, a veces sin que el entrevistado se dé cuenta, eh, oye, te das cuenta que a veces esa figura que uno idolatra o que ve distante, pues es más cercano de lo que uno cree, o tiene más problemas de lo que uno cree, o está más golpeado de lo que uno cree. Entonces fue como un romper esa vitrina y llegarle a la persona, al corazón, al cuello, al cerebro, al alma, y darte cuenta que somos todos igualitos, punto. Algunos con más seguidores que otros, algunos con más dinero que otros, algunos con más tragedias que otros, pero en el fondo somos todos iguales. Entonces, de verdad que, como te digo, se sentía infinitamente sabroso eh, esa oportunidad que me daban. Yo no me molestaba, pero a veces decía, oye, ¿qué tanto insistir para jalarle mecate a alguien? Cuando lo que quiero es hacerlo sentir bien, pero también me voy a sentir bien yo. Entonces, por eso insistía, por eso insistí tanto. Hay varios que no logré. Mira, a mí me hubiese encantado, Luigi, conversar con muchísima gente que no logré nunca tener respuesta. Pero bueno, algún día, ya veremos. Claro. Hasta paga. A algún momento la gente me dice, mira, tú le pagas a esa gente para que se entreviste contigo. Yo no, todavía no estamos tan mal. Todavía hay gente muy buena por ahí abierta a conversar con Ventrilla. Em, Me encanta lo que dices porque a mí algo que me pasó, eh, digamos, después de mi terremoto de vida que tuve y que me hizo, digamos, empezar a ver hacia adentro. Al principio yo no le quería comentar a nadie lo que me había pasado, mi depresión, mi suicidio. Era como que yo le decía a mi gente cercana, no le digan esto a nadie, que nadie se entere. Yo juraba que eso era lo peor del mundo, lo que yo había hecho. Y luego con el pasar de los meses, yo mismo fue el que empecé a contárselo a todo el mundo. Y con lujo de detalles y como explicando todo, me imagino que era mi manera de hacer terapia y de procesar todo lo que me había pasado y de poder hablarlo. Y, y esta historia te la digo porque esta es como una de las raíces de por qué existe este podcast. Eh, Porque yo cuando me empecé a abrir con la gente y le empecé a contar, como dices tú, desde el corazón, desde el cuello, o sea, desde mi parte de adentro, lo que sentía y lo que me había pasado, lo que me pasó es que la gente se me abría completamente Claro, y le daba la oportunidad ahorita a esa persona a contarme cosas que capaz y no le habían contado ni a nadie. Porque como yo había sido tan vulnerable de contar mi historia, eso le abría las puertas a esa persona a ser vulnerable también. Y muchas veces me contaban cosas que yo decía, wow, esto es 150 veces peor que lo que yo creo que me está pasando a mí, pues.
y es como que claro. el hecho de ser vulnerable te llega a una conexión con esa otra persona que nunca pudieses tener sino si simplemente quieres hablar por, digamos, por la superficie. Que Eh, sabes que el pareciera que el punto de partida de todo, Luigi, es, esa pregunta, ¿cómo estás tú? Eh, porque, eh, eh, es abrir esa ventana a un diálogo donde de alguna forma la otra persona, se siente invitada a abrir la ventana a decir: "Estoy bien o estoy mal", y de alguna forma también le sirve a quien hace la pregunta para compararse o para sencillamente identificarse y aplaudir o separar o distanciarse. O sea, yo creo que la pregunta de cómo estás tú permite cosas buenas para ambas partes, tanto para el que la hace como para quien se la hace. Pero bueno, al mismo tiempo me parece que es una pregunta muy delicada, ¿no? Eh, por eso te digo que yo creo que el gran éxito de las tertulias fue que ese cómo estás tú, yo lo colocaba de una manera subliminal porque bailaba de lo profesional a lo personal y de lo profesional a lo personal, etcétera, para allá y para acá. Pero es una pregunta que hoy en día, Luigi, yo creo que la gente inclusive le tiene miedo a hacerla, porque no sé si es por, por falta de, de capacidad de de empatía. identificarte de Mm, empatía, la palabra es empatía. A mí a veces me da miedo aquí en Venezuela preguntarle a la gente cómo estás, porque eso mm. puede abrir un libro de muchísimos capítulos, pero yo creo que es tan importante hacerla, porque de alguna forma, pues yo estoy seguro que hace sentir bien a quien se la preguntas y al mismo tiempo te sientes bien tú. Sí, lo que siento es que ya es como una pregunta tan dicha, digamos, que la gente en verdad no te dice cómo estás, sino simplemente te dice bien. ¿Sabes? Ya la pregunta tiene como tiene que tener una valentía del que se le hicieron para que en verdad te diga cómo está, pues. Sí, Em, tal vez la forma, eh, eh, porque fíjate tú, a mí esta pregunta me la hizo un delivery. ¿Cómo estás tú? Y que yo me ponga a llorar. Bueno, definitivamente yo bien, bien, bien no estoy. Entonces déjame frente a esta pregunta, ver cómo reacciono y qué hago. Gracias a Dios tuve la capacidad de entender que algo no estaba bien y tuve la capacidad de reaccionar y de buscar qué es lo que está pasando mal aquí. Pero bueno, a veces hay gente que hay que hacerle esa pregunta varias veces. exacto, 100%. La pregunta es más del preguntado, digamos, era más tuya, porque él te ha podido preguntar cualquier otra cosa y capaz y te hubiese dado, o sea, cualquier vaina, pues. Pero en ese momento, en esa circunstancia, en ese día, a esa hora, después de 3 meses de pandemia, te abrió, pues, digamos. Esa pregunta te abrió. Me abrió y te digo algo, Luigi, yo creo que uno se tiene que hacer esa pregunta con regularidad. Mm, eh, y entender en el presente cómo uno está y en base a eso tratar de definir cuál es tu plan de vuelo a futuro. Y a veces no nos las hacemos por miedo o por filtro o porque sencillamente es muy cómodo decir, bueno, yo aquí como estoy, yo estoy bien y para qué enrollarme pensando tanto. Por eso tú me preguntas que si yo medito, es- eh, soy como un dinosaurio, soy absolutamente tradicional y todas esas cosas, en el buen sentido de la palabra, la meditación, la terapia, todas esas cosas, lamentablemente ya las entiendo y aplaudo que existan, pero todavía siento cierta resistencia frente a eso porque creo que de alguna forma yo puedo organizarme, reorganizarme y superar cualquier incomodidad que esté viviendo. Pero yo creo que esa pregunta uno se le debería hacer con regularidad. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Respirar, evaluar y responder. bueno, digamos, la terapia que yo hago
que básicamente todas las terapias que yo he probado en estos 7 años que tengo desde que me pasó ese golpe que me dio, ese knockout que me dio en la vida, que me dio la vida, yo he venido probando y aprendiendo mucho, y haciendo muchas terapias y veo que todas en verdad son iguales. O sea, te estoy hablando desde yoga hasta hacer psicodélico, a terapias de respiración, eh, todos los tipos de terapia que yo he probado. Básicamente, lo que quieren es que te conectes con el cuerpo. O sea, nosotros vivimos, desde que se inventó las palabras, vivimos de historias, vivimos en la cabeza imaginándonos historias y creándonos historias. Digamos que Ujú. antes de que se inventara las historias, las palabras, las personas dependían de sus sentidos, de si suena un ruido por allá, es que viene un león por allá y tengo que esconderme. Desde que se inventó la palabra, ahorita no, ahorita lo único que hace es crearse historias. Y entonces yo digo que todas las terapias que estoy aprendiendo lo que quieren es que te conectes con el cuerpo, que empieces a sentir el cuerpo otra vez a través de la respiración. Em, Okey. y cuando te conectas con el cuerpo a través de la respiración, digamos que te conectas con la conciencia universal, que ahí es donde bajas la información que te llega, digamos, como que el universo te va guiando y ahí es donde vas aprendiendo, digamos, de ti, de tu vida y de tu pasado y de por qué tú te sientes como te sientes ahorita, digamos. Sí, hay que ser avanzado, para hay que ser una figura universal, así como tú, para entender que existen todas estas herramientas que de alguna forma te permiten, este, responder con señales, con lo que tú quieras entender, cómo te sientes y cómo puedes estar mejor. Gracias a Dios existen, porque son muchos los que apuestan a cuanta terapia existe para superar capítulos en la vida. Pero como te digo yo, de una forma de muy de dinosaurio, pues me cuesta, me ha costado, y por eso de alguna forma mi vida ha sido ciclo, ¿no? Eh, Donde paso de lo profesional a lo de carácter un poco más informal, pero que lo hago con mucha seriedad, pero de alguna forma siempre manteniéndome en una línea, tratando de buscar esa felicidad donde me siento como en una zona de confort y donde en el fondo es lo que yo creo que realmente soy, pero siempre haciéndome la pregunta, ¿cómo me siento? Y ese cómo me siento me ha llevado durante la vida a tener varios ciclos. Hoy en día estoy en este de Meltrillas, que me lo gozo, me divierte, que, que es a través de las redes sociales comunicarme, hacer reír y mostrar las cosas buenas que existen en nuestro alrededor. Y este Meltrillas ahorita está también haciendo stand-up. Por lo que veo en tus redes y como te sigo, sé que has hecho varias presentaciones de stand-up y bueno, yo desde mi lado te aplaudo infinitamente, me parece esa como el arte más demanding, como el arte más difícil. Estás haciendo la obra en vivo enfrente de toda la gente. Eh, y por el otro lado también siento que debe ser la más rewarding, porque estás ahí exactamente en vivo recibiendo la energía de la gente. Em, Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso creativo y esa coraje, digamos, porque siento que uno tiene que tener mucho coraje para pararse ahí y echar chistes. Bueno, creo que ha sido un poco respuesta a ese cómo estás, ¿no? Cuando uno ya lleva 150, casi 200 entrevistas, uno dice, bueno, ¿cuál es el próximo paso a dar, no? Óyeme, las entrevistas muchas son absolutamente formales, o sea, hay unas donde sí uno se ríe, hay unas donde uno llora, pero todas son de alguna forma en un carácter formal. Eh, pero siempre con un sentido del humor que creo yo, según dicen, me ha caracterizado durante toda mi vida. Un humor medio negro, pero serio, pero al mismo tiempo comicazo. Entonces, yo dije, bueno, ¿a dónde voy ahora? ¿Dónde estoy?
Y dije: "¿Tú sabes qué? Yo me voy a concentrar en hacer mi primer stand-up comedy show", que se llamó Viejo Yo, porque también es parte de toda esta vida que uno vive, ¿no? Eh, Te empiezas a dar cuenta, Luigi, que te estás poniendo viejo, eh, no solo por cómo te ves, sino por cómo actúas. Entonces, yo dije: "Oye, déjame de alguna forma armar un monólogo humorístico que haga burla, sana burla, de lo que es ponerse viejo o de lo que es acercarse a los 50 años". Yo cumplo años en junio del año que viene. Yo todavía no he roto la barrera del sonido de los 50, aunque pareciera de hace años que ya lo rompí, pero es así. Y dije: "¿Sabes qué? Voy a dar el paso al stand-up comedy, a la tarima, al contacto directo con el público ahí en vivo". Y fue espectacular. De verdad que tuve la suerte de hacerlo una vez, me fue chéverísimo, y luego decidí hacerlo por segunda vez, que fue hace un mes, que se llamó La Okey, Raya Vale. La Raya Vale, que de alguna forma baila sobre la idea de la raya vale en el tenis, pero la raya vale también en la vida. Oye, está bien equivocarse, está bien que a veces te vean como tonto, está bien que a veces ujú, no te entiendan, y de alguna forma, en base a esa línea, La Raya Vale fue que definí este último monólogo que ha sido bien simpático y a la gente le ha gustado muchísimo. Difícil, dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. Yo siempre he dicho que tú pagues para que alguien te haga reír es muy complejo, porque estás todo el tiempo como evaluando, oye, pero habrá sido lo suficiente lo que yo pagué, para ver esto, para que yo me ría. Es como una situación de, o sea, si te estoy pagando para que me hagas reír, hazme reír. Entonces, si no sí, lo haces reír desde el primer momento, pues la cosa se te tranca y eso lo percibes tú en tarima automáticamente. Y todo esto ha sido muy difícil para mí, Luigi, porque, eh, vivimos, por ejemplo, yo siento que tengo muchos filtros, eh, ujú, no solo el filtro natural del país, ¿no? Eh, que te obliga a mantenerte de alguna forma en una línea, sin cuestionar muchas cosas. Pero al mismo tiempo, yo soy padre de familia, esposo, de una casa que tengo que representar, de unos muchachos adolescentes que cuestionan cualquier cosa que uno haga, porque bueno, nadie quiere tener un papá payaso. eh, entonces, eso es delicado. Y por otro lado, pues como tú muy bien sabes, yo vivo todavía de la odontología, de la gerencia de la odontología. Yo lamentablemente abandoné las manos porque en su momento o en el mejor momento de mi clínica, de mi negocio, pues lamentablemente no tenía tiempo para concentrarme en los pacientes, sino en la solución de los problemas infinitos que van alrededor de un negocio como ese. Entonces, es mucha la gente que te obliga de alguna forma a creer o a entender que existen filtros. Y eso te hace algunas veces fastidioso, porque bueno, es muy fácil pegar un brinco, ponerse una peluca, poner cara de gafo y hacer reír a alguien. Pero lo que es difícil es con formalidad divertir o hacer sonreír a alguien. Y en esa línea es la que yo creo que de alguna forma yo me manejo. En un humor serio, respetuoso, con muchos filtros que a veces quisiera que no existieran, pero bueno, esa es la vida que me tocó vivir. Y tal vez esa es la zona de confort donde si bien no me siento infinitamente cómodo, pues cómodo de alguna forma estoy. sabes que una de las cosas que yo estoy como descubriendo ahorita como a los 30 y 41 años que tengo, o sea, desde los 30 y pico, digamos, empecé como a descubrir esto, es que para que uno se conecte con el niño interno que tiene, uno tiene que tener mucha estructura, uno tiene que ser muy adulto para conectarse con su niño interno. Digamos ¿Ok? que yo pasé toda mi vida siendo muy artista, pero siento yo que muy poco adulto, pues como las cosas de la vida adulta las rechazaba mucho. Y la rutina Ok. y hacer siempre lo mismo, hacer un horario. Y ahora me doy cuenta que para ser mejor creativo
es importante tener estructura y tener reglas y estar un poco cerrado, como en tu caso estás diciendo que tienes todos estos filtros. Yo creo que eso más bien uno puede pensar que eso que le puede quitar como avenidas o le puede quitar ideas, cuando más bien estando en un lugar con reglas, digamos, en un espacio con reglas, eso te puede hasta ayudar a ser más creativo todavía, porque tienes que buscarte la manera dentro de ese mundo, digamos, un poco más cerrado, pues. Total sentido y total razón. Y ahora que lo dices, eh, pues lo entiendo y es así. Yo creo que tienes razón. En el momento que uno entiende uno se comporta como adulto en lo que uno pretende hacer, independientemente que pareciera una acción de niño, como puede ser el arte, como puede ser el humor, o puede ser llevar una cuenta de Instagram, eh, pues cuando ese toque de formalidad o de adulto le das, pues la estructura o lo que resulta pareciera ser mejor. Y tienes razón, tienes razón. Te lo agradezco, Luigi, por habérmelo dicho. A veces digo, ¿será que uno tiene que ser más niño? Y pareciera que no, que lo que uno que tiene uno lo que tiene que ser es más adulto. Digo yo, ahora lo veo así más adulto darle ese espacio a ese niño interno de jugar libre, digamos, y ser curioso y ser más rebelde cuando el momento lo amerite, pues. Es así, es así. Cuéntame o sea, cómo fue los 10 minutos antes y 10 minutos durante tu primera stand-up, o sea, qué pasaron 10 minutos antes y qué pasó en esos primeros minutos, cómo fue la reacción, Mira, uno uno se prepara tanto, uno le dedica tanto tiempo, eh, a tratar de que las cosas salgan bien, que 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 uno quiere que llegue el momento, y de verdad lo sentí así. Pero, y lo que hice fue, bueno, todo el mundo te sugiere: "Tómate un roncito, tómate varios roncitos para que te relajes". ¿Sabes qué hice yo en esta oportunidad? Me senté con el público, o sea, la gente me senté al lado de la gente y yo decía, este señor debe estar pensando que yo estoy nervioso y por supuesto que estoy nervioso, pero estoy aquí haciendo como una especie de terapia, acompañándome de quien me va a ver para que de alguna forma como que todos nos pongamos en el mismo nivel. No que es este el que está en tarima y yo el que estoy acá abajo en el público, sino que de alguna forma, oye, vale, tengo al artista aquí sentado, por decirle artista de alguna forma, pero tengo a quien se va a presentar ahora sentado aquí a mi lado y eso me llevó como a un plano donde me sentí más tranquilo. Y creo que esos fueron esos 10 minutos que de manera absolutamente improvisada, no fue algo que yo pensé en hacer. Yo creo que en ese lugar donde yo me presenté no había un backstage. Sencillamente estaba la tarima, el público, y yo me senté y pasé por un pasillito, llegué a la tarima y saludé y comencé con mi stand-up comedy show. Pero, pero, pero creo que sí, creo que los 10 minutos los manejé de esa forma. Manejé la ansiedad acercándome a quienes me fueron a ver. y luego los primeros 10 minutos que empezaste a hablar, ¿cómo fue Terrible, eso? terrible, 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 terrible. Quienes me conocen notaron la respiración, eh, porque nosotros estamos aquí atrás de esta camarita, pero de alguna forma hay una distancia. Y yo creo que eso de manera inconsciente te tranquiliza o, o te separa de alguna realidad. Pero ahí montado en la tarima, no hay forma de separarse de esa realidad. Entonces, los primeros 10 minutos fueron terribles. O sea, mientras yo me concentraba en la rutina, en los tiempos, en que la gente no se durmiera, en tratar de no ver al que tenía cara de que se estaba quedando dormido, sino tratar de ver a alguien que se estaba ligeramente divirtiendo, pues la respiración colapsó. Pero después de los 10 minutos creo que la cosa agarró vuelo y me empecé a sentir mejor. Absolutamente mejor. Esa fue la primera presentación. En la segunda presentación me sentí mucho mejor. En la segunda presentación me sentí infinitamente mucho mejor.
Además, el público era distinto, porque nuevamente caemos, Luigi, en el tema de los filtros. La primera presentación fue frente a 700 personas en el Colegio San Ignacio. Oh, Y wow, el día antes de la presentación, mi esposa se acercó y me dijo, tus hijos están preguntando si tú ahí los vas a hacer pasar pena. Y te yo dije, enredaron el papagayo. oye, qué difícil me la están poniendo, porque si te equivocas, pasas pena. Y eso exige entonces que trates que la rutina sea absolutamente perfecta. Eh, en la segunda no me hicieron esa pregunta. Y yo creo que llegué mucho más relajado y eso evidentemente se manifestó desde los primeros minutos en que me monté en la tarima. Pero es difícil, Luigi, y te doy la razón. Yo creo que es uno de los artes más complejos que existen, porque entras en contacto directo con la gente, tienes un feedback automático, instantáneo, distinto al de esta pantallita que de alguna forma, pues yo hago así, ya tú y yo no nos vemos más. Pero ahí no hay chance de correr y escaparse. Sí, me parece increíble también que me digas que, bueno, la primera vez fue tan difícil, ya la segunda estaba más tranquilo, pero cómo, qué importante puede ser hacerlo la primera vez, ¿sabes? Como que lo más difícil es hacerlo la primera vez. Ya me imagino que de ahora en adelante la pared, digamos, que vas a atravesar cada vez va a ser muchísimo más, pero uno se frena muchísimas veces porque uno piensa de repente que no es bueno o qué sé yo, y si uno lo empieza, si uno hace ya una vez, ya ganaste, ya eres buenísimo, digamos, ya lo que tienes adelante es Sí, solo rompes aprender, una pues. barrera, ¿no? Rompes una barrera. Tú sabes que ayuda, y justamente es separarse un poco de la realidad que te rodea. Por ejemplo, en este segundo stand-up comedy show que fue en el Club Altamira, donde habían 280 personas, que es un gentío para mí, me puse unos lentes y los lentes funcionan como una barrera de espacio y me ayudaron, y me ayudaron. Y pretendo hacerlo por siempre, per secula seculorum. Y tienes una próxima Sí. fecha. Sí, tengo la tercera semana de febrero, me presento en el Caracas Country Club, donde estoy convenciendo a esa gente que monte, que no sea como un monólogo, sino sea como una sesión casi como de compartir. Como eran esos shows de, no sé, del Conde del Guácharo, de Emilio Lovera, donde hay una mesa donde la gente puede comer, puede tomar, y de repente aparece un señor y empieza a hablar de algo con que muchos ahí se vinculan, que es el tema del tenis. Yo no sé si sabes, pero aquí el tema del tenis se ha convertido como una especie de religión. O sea, la gente, eso ha sido terapia para muchos. Entonces, Mm, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y justamente de eso trata la raya vale. De las cosas buenas, las cosas malas del tenis, pero al mismo tiempo llevándola a cómo entender que tanto vale la raya en el tenis como vale la raya fuera del tenis. Y eso claro. tenemos que entenderlo para ser felices. No, ¿Tú estás espectacular. contento? Qué buen proyecto que tienes ahí y cómo es tu proceso creativo de escribir los chistes. Eh, ¿Te pones un día y dices ahora voy a escribir chistes o es una cosa más que te viene? ¿Cómo has desarrollado eso? Bueno, yo creo que todo gira en relación a experiencias vividas. Y lo que luego hago es tratar de darle coherencia o conexión entre una idea y otra. Y eso es lo complejo. O sea, yo primero me siento y escribo la intensidad de los jugadores de tenis, la intensidad de quienes no juegan, o qué nos quita el sueño en el tenis, o qué es lo sabroso del tenis. Y luego de alguna forma voy armando cada bloque con ideas que las van conectando. Y creo que esa es la forma como me ha resultado. O sea, como que primero tiro en un papel varias ideas relacionadas con el tenis, lo bueno, lo malo, lo que divierte, lo que no divierte, y luego invento alguna situación o adapto alguna situación a cada una de esas ideas. Y luego trato de conectarlas para que de alguna forma el discurso pues tenga una línea lógica. Y va saliendo. Y ahora, si me preguntas ahora cuál es el próximo, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea,
pero ahora estoy concentrado en este y me divierte y creo que tiene, mucha tela por cortar, o sea, creo que tiene muchísimas cosas que explotar porque es un momento que se vive, así como el tema del pádel, hablo del pádel, por supuesto, pero bueno, hablo de todos los deportes de raqueta y ya veré luego a cuál vamos. Tal vez esta conversación tuya y mía hoy, da pie a eso, porque créeme que lo siento como una terapia, así se siente. Yo también lo siento como una terapia y creo que también por una, o sea, por eso es una de las razones por la cual lo hago. Em, yo, o sea, últimamente me he dado cuenta de que he cambiado mi forma de pensar en algo que yo antes pensaba que yo tenía que verlo para creerlo y Ujú. ahorita pienso que tengo que creerlo para verlo. Digamos que ahora estoy como con ideas más abstractas y casi que siento que para en verdad entenderlas y darme cuenta de que podrían ser realidad, tengo que creerme antes que son posibles. Por ejemplo, Okey, la telepatía. O sea, ahorita estoy como con el tema de la telepatía, me parece algo fascinante y me parece que es algo posible por todo el research que he hecho, digamos, que pasa y que la gente lo hace, se comunica sin usar las palabras. Em, Me da intriga preguntarte qué es algo en que tú has cambiado tu forma de pensar. ay, Dios mío, yo quisiera haber evolucionado un poco más. Si te soy ¿Por sincero, qué? si te soy sincero. Pero fíjate que te lo he dicho varias veces, yo siento que de alguna forma, para bien, porque gracias a Dios la vida ha sido buena conmigo, pero sí, hay veces que siento que son muchas las barreras que de alguna forma me llevan por un camino que a veces quisiera brincar un poquito. Entonces, si me preguntas en qué posiblemente haya cambiado en los últimos años, em, creo que trabajo cada vez más en mi felicidad, eh, concentrado todavía en la felicidad de los demás. Y creo que con el pasar de los años, posiblemente me concentre más en mi felicidad que en la de los demás. Porque como resultado va a terminar haciendo feliz a los demás. Pero creo que todavía me concentro Correcto. mucho en el cómo se sienten. O sea, todavía siento que soy esa figura que trabaja, por hacer sentir bien a los demás, a veces colocándome yo en un segundo plano. Y creo que si en algo podría yo mejorar mi vida es tratando de a veces pensar un poquito más en mí. Pero bueno, así es la vida. Yo creo que a medida que uno durante la vida se carga de responsabilidades, de obligaciones, de compromisos, pues uno se pone en segundo lugar. Entonces, si yo de alguna forma quisiera cambiar en algo, eh, primero permitiría que el tiempo me diera esa oportunidad, que la vida me diera esa oportunidad para no sentirme mal por ponerme yo primero que los demás. Sabes que también de esta búsqueda que he estado yo, lo que estoy como llegando a que es no quisiera llamarlo el tope de la montaña, pero como que lo que uno tiene que aspirar es lo que ahorita estoy llamando el autoamor, digamos, Okey, el amor propio. okey, okey. Me gusta autoamor porque siento que es como más hacia adentro, te lo estás haciendo, porque obviamente el amor propio también dice eso, pero eh, como que yo siento, según lo que he aprendido, que si tú te amas a ti mismo, todo, vas a amar todo. O Ujú, sea, ujú, ujú. en eso que me estás diciendo de que tú quieres en el futuro ocuparte más de ti, si tú te enfocas en eso y tú buscas eso, tú vas a poder darle muchísimo más amor a los demás, porque Es tú vas así. a hacer amor y obviamente tú vas a estar desbordado de amor
y todo lo que vas a poder dar es amor. Entonces, bueno, dicho esto, que te invito a que te entiendo, obviamente, de dónde viene esa necesidad y esa búsqueda de querer ayudar a los demás. Pero en un retiro de silencio que yo fui, hablaban de que los monjes budistas lo que hacen en todas las mañanas, todos los días, en la mañana, es meditar para conocerse a sí mismo y amarse. Y todas las tardes lo que hacen es servir a los demás. Entonces es como un ciclo de conocerse para amarse, para poder dar ese amor. Conocerse para amarse, para poder dar ese amor. Porque obviamente, y bueno, así lo veo yo, mientras más uno se quiere, más puedes querer a los demás. Tú no puedes dar un vaso de agua si no lo tienes. No puedes dar amor si no te amas a ti mismo. Dicho esto, me encantaría preguntarte cuál es tu definición de autoamor. Perro. Bueno, primero, para para cerrar eso que veníamos hablando, que me pareció bien interesante, eh, eh, yo creo que hay que madurar mucho para cambiar algunas veces ideas que uno entiende o con las que uno ha crecido. Por ejemplo, esa de ver para creer, que tú hoy en día la entiendes como creer para ver, posiblemente es la misma forma como hay que entender que primero uno se debe querer para luego poder querer a los demás. O primero uno debe ser feliz para que los demás luego sean felices. Y a veces uno lo entiende distinto o al revés. Yo primero, pues, yo soy un poco de los que cree que si el otro está feliz, yo estoy feliz. Y a veces esa no es la realidad. Entonces, fíjate que un poco partiendo de ese creer para ver y ver para creer y hacer feliz y ser feliz o ser feliz y hacer feliz, es como yo creo que uno debería madurar y entender las cosas a medida que uno va creciendo o va cruzando esta vida tan larga, pero a su vez tan corta que nos tocó vivir. Ajá, la pregunta que me hiciste, Luis, eh, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo definirías el amor propio o el El amor autoamor? propio, el amor propio. Yo creo que el automor, como te gusta a ti más decirlo, Ajá. eh, yo creo que es el sentirse bien. El automor es hacer lo posible y lo imposible por encontrar esa zona eh, donde te sientes tranquilo, donde te sientes en paz. Y estando en esa zona de autoamor, pues de alguna forma quienes te rodean lo celebran y se hace un ciclo que se va como, la palabra es, eh, se autoconstruye no es la palabra, se Se autoimpulsa, autogestiona. se autogestiona, no sé, yo creo que el automor de alguna forma es esa capacidad que, en la que debe trabajar uno durante toda la vida para sentirse bien y para sentirse en paz. Que no es fácil, porque como te digo, yo creo que hemos crecido eh, pensando siempre en el otro. Y yo creo que a veces hay que poner punto y aparte, no punto y final, y quererse primero uno y luego querer a los demás. Sí, estoy entendiendo, digamos, que esa es el camino, digamos. Que el camino de uno es hacia adentro y cuando uno más profundo entra y más se conoce y más se quiere, todo lo de afuera cae en su lugar, pues. O sea, Em, tu mejor versión es cuando tú te quieres. y es cuando le puedes Y esa dar tu mejor, mejor versión a los demás. Es cuando le puedes y, dar es, más valor, le puedes agregar más valor a los demás. y esa versión es la que los demás aplauden y la que los demás celebran y con la que mejor se sienten quienes te acompañan. Entonces yo creo que es importantísimo ese tema del autoamor. Si tú te quieres, los demás te quieren y todos somos felices. Sí, a mí mi definición es que autoamor es dejar de lado los malos hábitos y sumar y mantener los hábitos positivos. O sea, como que el autoamor es disciplina, es eh, como que honrar tu palabra. Si tú dijiste yo voy a hacer esto, hacerlo, como que
Lo veo el automor como disciplina, como algo muy, por eso te hablo también como un poco de la estructura y de para llegar a ese niño interno y que ese niño interno juegue libre, uno tiene que ser muy disciplinado, pues uno tiene que tener, creo que ese mucho autoamor y mucha disciplina para en verdad conectarte con tu versión más genuina, pues. Ahora, Luigi, una pregunta para ti. Disculpa que me aventuro en este modo. Eh, retiro de silencio, retiro alucinógeno, retiro budista, retiros y más retiros. ¿Qué se busca? Conocerme a mí mismo para amarme más. Eh, sí, es conocer, ir hacia adentro para conocerme y en último instancia, digamos, amarme. El otro día me preguntó una amiga que qué era lo que había venido la vida a enseñarme en mi terremoto de vida. Ajá, ujú. Y bueno, la pregunta nunca me la habían hecho antes y me pareció súper interesante. Y lo que me di cuenta es que la vida vino a enseñarme que yo tengo que ser Luigi. Que yo tengo que amarme y quererme como yo soy y darle eso al mundo. Yo siento que yo digamos, por, no sé, como shame o yo me creé este personaje de Luigi Cuchillo que se separó muchísimo de quien yo soy en verdad y por eso terminé pasando por esa depresión y por esos episodios. Porque yo no estaba haciendo yo estaba haciendo este personaje, digamos, más tough y quería verme más malo, más como digamos para proteger a ese Luigi artista y sensible. Y ahí sí fue, me perdí, pues me perdí tanto que casi me muero. Y ese lo que Claro. me vino a enseñar a mí es a qué es lo que estaba buscando, digamos, en todos esos retiros y esas cosas que hablas, es conocerme más profundamente y amarme más profundamente eh, para poder darle ese amor al mundo, eh, poder darle mi mejor versión. Y de todos Eh, esos retiros, Luigi, ¿cuál crees tú que es el que más te ha ayudado? O sea, si tú te encuentras con Meltrillas caminando por la calle, o tú hubieses sido esa persona que me preguntó cómo estás tú y yo me puse a llorar, ¿qué retiro me hubiese recomendado? Porque lo yo que yo siempre, tradicionalmente fui a buscar a Dios, o tradicionalmente fui y dije, bueno, déjame ver con un psicólogo, con un psiquiatra, que es lo que regularmente dice la gente. Pero si hubiese sido tú esa persona que se encuentra y me dice cómo estás tú, y yo me pongo a llorar y entendí que algo malo estaba pasando, ¿qué me hubieses recomendado? ¿Qué terapia me hubieses recomendado? todas las que dices son muy válidas por lo que veo y por las veces que te repetí el retiro de silencio y las veces que he repetido el retiro de silencio últimamente en las entrevistas, me di cuenta que ha sido súper beneficioso para mí. Entonces yo creo que te recomendaría un retiro de silencio. Es vas digamos a un lugar como un campamento Ujú. y no te comunicas por 10 días. No hablas. Obviamente hay 160 personas, 80 hombres, 80 mujeres, y digamos que estás conviviendo con las personas, pero no deberías ni hacerle gestos, ¿sabes? Como que comunicarte de la menor manera posible y estás meditando por horas, 10 horas todos los días. Estás en silencio, digamos, como, como te dije, sentado en respiración por horas y horas y horas, que es dificilísimo. O sea, ahí te diría como que, ¿sabes? Imagínate estar sentado en una misma posición, nada más lo que te empieza a doler la espalda, la pierna, la broma. Y bueno, estar ahí. Yo había momentos que estuve a esto de pegar un grito y decirle, váyanse todos para el... Ustedes están locos que están haciendo y de hacer un teatro ahí Sí, y sí, pegar sí, un grito e una irme. explosión. Una explosión, tuve a esto de hacer una explosión y de hecho varias personas
iban desapareciendo, o sea, las personas se iban yendo, pues como que no aguantaban, Sí, o sea, como gente que como estaba sentada al lado mío se paraba y se iba, pero es tal lo que uno todo el día lo que se está distrayendo con cosas, con el celular, obviamente, con el pajarito, tal. Ahí estás en la naturaleza y has eliminado tantas distracciones que lo que estás es viendo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, y lo que haces es conectar, como te decía antes, con ese inconsciente o esa conciencia em, colectiva. Y okey, cuando estás tan callado, cuando estás ahí en ese lugar, que estás en tu self, te empiezan a llegar estos mensajes después. El universo te empieza a hablar, como te digo, esta definición, mira, esta es mi definición de amor propio. Em, y te dan muchísimos mensajes. Por ejemplo, yo cuando estuve ahí, yo estuve mucho tiempo en un proyecto de ron, de, y, por otro lado, yo estaba dejando de tomar. Y yo estaba como en este camino muy de salud y espiritual. Y cuando yo estuve en ese retiro, uno de los mensajes que me llegó es como que, mira, no tiene sentido que tú estés, por un lado, dejando de tomar y por otro lado estés vendiendo ron. Ah, ok. Y salí de ahí ya con un camino claro de, ok, no es por aquí que me estaba metiendo por el mundo del ron, porque yo ni siquiera quiero tomar y no ni siquiera, ¿sabes? Como que sí, te da tanto o sea, te elimina todo el ruido que tienes afuera. No tienes celular. El celular está metido en una gaveta por 10 días. Y eso es una de las cosas más arrechas de ese retiro que vi después. Tienes 10 días sin celular. Yo nunca había pasado 10 días sin celular desde que existen los celulares. Ya nada más eso. Imagínate lo espectacular que es. Y cuando tú sales, tú agarras el celular y no pasó nada. O sea, como que no tienes que estar cada minuto pegado al celular, pues. Entonces yo te recomendaría eh, que yo te hubiese no, recomendado yo a me un retiro de yo silencio. no, yo me tiro un retiro de silencio, y el silencio cuando, ocurre cuando regrese a la casa, que ahí nadie me va a hablar, porque si yo me pierdo día a día de mi casa, ahí sí es verdad que se acabó todo lo que puede existir, matrimonio, hijos, perro, familia, trabajo, etcétera. Pero tú sabes que en mi retiro, Luigi, ahora entendiendo todas estas figuras de las que tú me hablas, que todos son buenísimas, estoy seguro que sí. Este, mi retiro de alguna forma fue la pandemia. Yo entendí, eh, el retiro de la pandemia de alguna forma me invitó a mí a entender, eh, oye, aquí hay algo que está pasando, trata de ver cómo lo resuelves. Y de alguna forma lo voy resolviendo. Como te digo, con infinitos filtros alrededor que me obligan a caminar de repente por un camino donde yo quisiera de alguna forma desviarme, pero que bueno, pero que más o menos uno, uno es feliz y para adelante vamos, Para adelante, para allá. Y para para adelante para allá. terminar, tú me preguntaste qué te hubiese aconsejado a ti, pero ¿qué me hubieses aconsejado tú a mí? Eh, digamos, en mi momento de terremoto, ¿cuál sería tu consejo? O tú sabes que a mí me impresiona mucho, Luigi, porque yo no me enteré. Y fíjate que yo de alguna forma, bueno, tus hermanos, son mis hermanos, pero siempre fue una conversación como subliminal, como en mute. O sea, yo era el que hablaba y ellos se reían y se burlaban de mí, y entonces yo volví a hablar, y siempre fue una relación así, muy cercana, pero con un código de comunicación típico de tus hermanos, ¿ok? Y me di cuenta que siendo tú el pequeño en tu casa, artista, volado, eh, yo sentía que eras un poco más outgoing, que eras un poco más expresivo, pero yo recuerdo que en esa oportunidad cuando yo me acerqué a tu casa a comprar, eh, una de tus obras de arte, pues yo no sentí que tú estabas mal, pero también me di cuenta que eras una persona
muy parecida a tus hermanos, que eras poco expresiva. O sea, sí, te gusta este, sí, llévate este, o te gusta este, bueno, entonces llévate este, o que no hubo no hubo como una apertura en la conversación que yo me esperaba por la cantidad de tiempo que nos llevamos conociendo, o por sencillamente el hecho de celebrar que yo estaba yendo a aplaudir tu trabajo, que va un poco en lo que yo soy. O sea, yo soy feliz cuando yo siento que hago sentir al otro feliz. Eso es lo que para mí define quién es Meltrillas o quién es José Santiago Núñez. Claro, Así he sido toda mi vida. Eh, entonces, tú no sabes cuánto me alegra, porque entre todas estas terapias que me has mencionado, cada una más volada que la otra, yo creo que la que más bien te va a hacer es esta que estás logrando por aquí, que es la de tus conversaciones con cuanto personaje puede existir en este mundo, desde el más quemado al menos quemado, desde el más gallo hasta el más gallo. Y yo creo que eso de alguna forma, pues, eh, te va a ayudar a encontrar en los demás eh, una felicidad inmensa, porque te vas a comparar, vas a aprender, te vas a motivar, te vas a incentivar y te vas a inspirar. Así que creo que la mejor terapia que yo te recomendaría es que siguieras con este capítulo de tus entrevistas por aquí, porque creo que te van a abrir a un mundo que, que no tiene nada sino cosas bonitas. muchísimas gracias, campeón. Así lo está haciendo ya, ya lo puedo reconocer y ya veo cómo me está haciendo mejor comunicador y cómo me ayuda a expresarme mejor, que es otra de las razones por la cual lo estoy haciendo. Y nada más la conversación ya me llena de energía y como dices tú, es una buena terapia simplemente conversar y conectar con alguien. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Y dónde la gente te sigue? Es Meltrilla, arroba Meltrillas. Arroba Meltrillas. Por mi cuenta en Instagram, que es arroba Meltrillas. No me pregunten de dónde salió el Meltrillas, porque no tengo la menor idea, pero para mí es justamente esa figura que acompaña lo que yo poco a poco voy entendiendo que soy yo. Por un lado, una persona absolutamente formal y estructurada en lo que hace, y por otro lado, pura rochela. Buenísimo, Meltrillas. Muchas gracias, campeón. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Luigi, que sigan los éxitos y por aquí seguiremos viendo todas tus entrevistas, cada una mejor que la otra. Cuídate mucho. ¡Vamos!